interesante, dada la coyuntura actual. Como digo, me ha presentado, ha tenido a bien. Actualmente laboro en industria farmacéutica, lo que me ha permitido ver un poco más de cerca y darle otro abordaje a este tema. Quiero comenzar primero con la declaración que ninguna de las afirmaciones, declaraciones o opiniones expresadas por este expositor van a, van a constituir alguna declaración oficial de alguna empresa o de alguna organización de las cuales laboro o participo, ¿no? Ahí están mencionadas las diferentes instituciones en las cuales participo de una u otra manera en mayor o menor medida. Ujú. Bueno, un poco vamos a comenzar definiendo qué son los medicamentos biológicos. Y llegado a este punto, les agradecería si alguno de ustedes tiene alguna duda, puede interrumpirme durante la exposición y lanzarla para que no se quede para el final. Y si no desean interrumpir, entonces al final vamos a dejar un espacio para las preguntas. Un medicamento biológico es un producto cuya sustancia activa es una sustancia biológica que ha sido extraída de alguna fuente biológica como tal, ¿no? Entonces debe someterse a una combinación de pruebas físico-químicas y biológicas, ¿no? ¿Por qué? Porque son productos que no son productos de origen de síntesis química que se podían sintetizar mediante reacciones químicas propiamente dicha, como hemos conocido nosotros en la universidad y como vemos muchos medicamentos en el mercado. Cuando hablamos de medicamentos biológicos, son ya moléculas biológicas que tienen un mayor peso molecular y podemos hacer la comparación, el grado de la complejidad y del peso con medios de transporte que nosotros conocemos, ¿no? Imaginemos y comparemos la complejidad y la simplicidad que va a tener una bicicleta mediante un avión, ¿no? Un avión de vuelo internacional, ¿no? Puede ser. Entonces, salta a la vista el peso, salta a la vista la complejidad para que despegue. Lo mismo va a pasar con los biológicos, ¿no? Las de síntesis química son moléculas de bajo peso molecular, químicamente sintetizadas, estructuras bien definidas, por más que muchos antibióticos de síntesis química tengan una estructura muy compleja, muchos oncológicos de síntesis química tengan una estructura muy compleja, ni de ese modo se asemejan a la complejidad que va a tener un medicamento biológico, ¿sí? Y cuando vamos viendo qué medicamentos biológicos tenemos actualmente en el mercado, un poco el tamaño está relacionado con la historia. Comenzó toda esta revolución con la insulina, más o menos en el año 60, 50, comenzó la revolución que dio origen a los medicamentos biológicos como tal. En ese entonces, el problema era que no había insulina suficiente para poder inocular a toda la población diabética. Entonces, lo que se hizo fue, se utilizó una célula de una E. coli, porque tiene un ADN simple y desnudo, se conectó, ¿no? En un plásmido se colocó parte del gen de la insulina humana y dio como producto la insulina, ¿no? Sin embargo, a medida que avanzaba la ciencia, los medicamentos biológicos se hacían más complejos, hasta llegar al grado de tener hormonas de crecimiento, más o menos en el año 80. Hoy podemos ver en el mercado, propiamente dicho, hormonas de crecimiento, que son biológicos de mediano peso molecular, pero también vemos algunas enzimas, ¿no? Por ejemplo, en el mercado hay una alfa-dornasa que sirve para para la fibrosis quística, ¿no? Y podemos encontrar algunas otras enzimas que son usadas. Y ya por los años 80, casi el 2000, ojo con el fecha, vemos la llegada de los anticuerpos monoclonales, ¿no? Y imaginemos, si estamos en el año 2000, que es la revolución de los anticuerpos monoclonales, ¿en qué año estamos? Estamos en el año 2020. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos en la época en la cual muchas patentes de los biológicos, anticuerpos monoclonales, que comenzaron en los años 80, 90, sus patentes ya están cayendo. Entonces, nos encontramos en una época en la cual la llegada de los biosimilares está en aumento, ¿no? Un poco si hacemos la comparación de un medicamento de síntesis química con un medicamento biológico o biotecnológico como tal, ¿no? Se dice medicamento biológico porque viene de origen biológico y biotecnológico porque la tecnología es biotecnología, ¿no? Manipulación genética. Vemos medicamentos de síntesis química que tienen un compuesto activo, pasan pruebas de bioequivalencia farmacéutica y para ver las concentraciones en sangre utilizan la farmacocinética. Cuando hablamos de biológicos y específicamente si nos referimos a la copia, los llamamos biosimilares, no usamos el término genérico, no usamos para nada el término bioequivalencia, usamos el término biosimilaridad.
No existen técnicas analíticas que al 100% me puedan determinar si la estructura tridimensional, o bueno, la estructura conformada por la conformación de aminoácidos, ¿no? Que es la base de los biológicos, sea idéntica, sea igual la de un biológico de referencia a la de un biosimilar, no es posible actualmente con técnicas analíticas, y si se lo pudiera, y si se pudiera es muy costoso y no tendría sentido, ya que la biosimilaridad está dada en definitiva, o principalmente por los ensayos clínicos, que van a demostrar justamente la similitud, ¿no? Y si vemos en la imagen, salta a la vista la comparación entre el tamaño que tiene la molécula de ácido acetil salicílico, ¿no? Con la de un anticuerpo monoclonal. Le agradecería a alguien que, por favor, ponga en silencio su micrófono. Cuando hacemos la comparación entre estos dos tipos de fármaco podemos encontrar diferencias. Ya hemos hablado de simple y pequeñas, las moléculas de síntesis química, a diferencia de las moléculas complejas. Las moléculas de síntesis química son más estables, en cambio las moléculas biológicas son altamente sensibles a los cambios en el ambiente. De hecho, ahí se puede encontrar en la práctica clínica muchos errores. ¿Errores por qué? Porque algunos profesionales se olvidan de que tienen que, lamentablemente pasa, que tienen que mantenerse en una cadena de frío que puede ir, ¿no? Que puede ir de 2 a 8 o de 8 a 16, ¿no? Dependiendo del tipo biológico y de la presentación. Se olvidan, entonces lo exponen al medio ambiente, a los biológicos. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar por un análisis de la temperatura para poder ver si aún, y el tiempo que estaba expuesto para ver si aún el biológico sigue siendo útil, ¿no? Copias idénticas entre comillas en lo de síntesis química, porque recordemos que podemos encontrar aún polimorfismos, ¿no? Entre los tamaños de los tamaños de partícula de las cifas de síntesis química, pero es más sencillo, ¿no? Hacer una copia casi idéntica. En cambio, en los biológicos, estos biosimilares tienen todo un reto por delante. Hablamos de estructuras totalmente caracterizadas. En los biológicos es muy complejo y difícil de caracterizar. Vamos a ver que inclusive hay glicosilaciones a nivel de los aminoácidos terminales que pueden incluso influir entre lote a lote de un mismo biológico, ¿no? Moléculas pequeñas y obviamente hay un alto grado de hipersensibilidad. Ahora, vamos a ver cómo es que, a simple rasgos, cómo es que se produce un medicamento biológico. Recordemos el dogma de la biología y un tanto que todos los genes están contenidos en nuestro ADN, que al plegarse, o sea, al envolverse mucho alrededor de las histonas, podemos hablar, forman los cromosomas y ahí está nuestro código genético, ¿no? Pero el dogma nos habla de que este gen que tenemos en nuestro ADN va a pasar por un proceso de transcripción a ser un ARN y luego un proceso de traducción para convertirse en polipéptidos que al plegarse van a dar origen a las proteínas como tal. Ahora, estos polipéptidos están compuestos obviamente por aminoácidos, ¿no? Eh, Ahora, algo que quería mencionar acá es que, por ejemplo, ¿no? Encontramos el gen de la insulina en nuestro ADN, este se va a transcribir y en algún momento se va a traducir y va a formar la insulina, que es una proteína como tal. Lo mismo va a pasar con anticuerpos monoclonales que van a ser de origen biológico y algunos que van a ser de origen murino, pero van a ser, digamos, un poco alterados para que tengan cierta complejidad del humano y no puedan producir elevadas reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Pero básicamente la idea es que, como les comenté con la insulina en el año 60, 50, 60 ya se daba la revolución. Una de las bacterias muy usadas era la Escherichia coli. ¿Por qué? Porque ya conocíamos el ADN y estaba de una u otra forma secuenciado. Entonces sabemos que este ADN, que también está ahí circulando en el citoplasma, se llama plásmidos, cogíamos un plásmido, lo cortábamos con enzimas de restricción y colocábamos un pedazo de gen de la insulina y la bacteria lo va a reconocer como tal y va a producir insulina. Todo este proceso de crecimiento en el cual la bacteria iba creciendo y se iba reproduciendo y por lo tanto iba produciendo todos los metabolitos, entre ellos la insulina humana, sin querer, porque bueno, ella estaba en ese ADN modificado, en un tanque de fermentación, este se purificaba y se colocaba ya en los viales. Ahora, ¿cuál era el reto? Que a medida que avanzaba la complejidad de los biológicos, si bien
se podría producir la misma secuencia de aminoácidos de un anticuerpo monoclonal en una Escherichia coli. Lamentablemente, para que se forme esa estructura bonita que tiene un anticuerpo monoclonal, como lo hemos visto, ¿no? Esta estructura compleja, necesita no solo que se forme la cadena de aminoácidos, sino también necesita otras células. Es así como con el paso de los años fueron llegando primero levaduras, ¿no? Levaduras porque de una u otra forma hablamos de Escherichia coli, células procariotas, las levaduras ya eran eucariotas, y de una u otra forma la ciencia fue avanzando y encontró que un candidato muy útil eran las células de ovario de hámster chino. ¿Por qué? Porque estas células permitían una buena producción con un alto grado de pureza y un alto grado de reproducibilidad de estos anticuerpos monoclonales, que eran las moléculas más complejas en ese entonces, y a partir de ahí ha continuado su desarrollo, ¿no? Entonces, el gran grueso de los biológicos, tanto, vamos a ver un inserto más adelante, el inserto de referencia con el biosimilar, ambos usan la misma línea celular. Es el punto de partida para dar origen a esta producción de los biosimilares, porque recordemos cómo un medicamento genérico comienza a producirse, ¿no? ¿Por qué? Porque el laboratorio comienza a identificar más o menos la molécula y una ruta de síntesis, pero en este caso, ¿qué podemos hacer con el anticuerpo de referencia? ¿Lo vamos a destruir y vamos a ver los pedacitos como se hacen en la síntesis química? Es más difícil, ¿no? Y luego también existen otros tipos de células, ¿no? Hablamos células de cerebro, de embriones de ratón, algunas células traqueales humanas que no he visto para producción de biológicos, pero sí para producción de reproducción de virus, células epiteliales respiratorias de cerdo. Entonces encontramos un sinnúmero de líneas celulares que sirven para producción de biológicos, pero también para otros usos. Pero para producción, el más común son las células de ovario de hámster chino o CHO, ¿no? La palabra CHO lo pueden encontrar en la literatura. Lo que vemos acá es una cascada bioquímica a grandes rasgos de la artritis reumatoide, ¿no? En el cual la célula T es activada y esta desencadena la activación de los macrófagos y de las células B, ¿no? Esto, de una u otra manera, produce citoquinas proinflamatorias que a su vez van a activar, en el caso de la artritis del reumatoide, las moléculas que van a los osteoclastos, ¿no? Y los fibroblastos, que de una u otra manera van a producir inflamación y destrucción, ¿no? Entonces, antes, por ejemplo, cómo se trataba la artritis reumatoide, se daban paliativos, se daban AINES que ya iban directamente a la inflamación y la destrucción. Pero ahora, si identificamos, por ejemplo, en un joven marcadores altos de interleuquina L6 antes de que haya inflamación y destrucción en los cartílagos, puede comenzar con una terapia biológica. Acá mostramos diferentes mecanismos y de una u otra manera podemos evitar que la enfermedad se genere o que haga el mínimo efecto, que no haya una resorción del cartílago o una deformación del mismo, ¿no? Entonces, hablamos que vamos a un paso más. Ya no vamos a nivel de paliar los signos y síntomas, sino vamos a nivel ya incluso de revertir un poco la enfermedad, como lo vemos en distintos casos, ¿no? Ahora, cuando hablamos del abordaje, y esto lo vamos a ver en cursos más especializados, acá tenemos un sinnúmero de biológicos que van a atacar a una misma diana, ¿no? En este caso tenemos estructuras de los diferentes inhibidores del factor necrosis tumoral alfa, ¿no? Aquí arriba que cuál era este factor, que es una citoquina que está activada por el macrófago, ¿no? O sea, el macrófago se activa producto de que se activa la célula T y produce, ¿no? Factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, si yo quiero ir por esa vía, tengo diferentes biológicos de cómo atacar. Y si vemos, cada biológico tiene una estructura como tal y va a tener un abordaje como tal. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, veo este biológico que estoy señalando, que es el adalimumab, ¿no? Veo que el origen humano se muestra en gris y el origen murino se muestra en negro. Entonces tengo un biológico 100% humanizado. Si veo el infliximab, ¿qué pasa? Veo que la parte que se va a conectar, o sea, la parte que va a enlazarse a la diana es de origen murino. Entonces puede estar presto a un mayor número, hay una tasa mayor de reacciones adversas, ¿no? De hipersensibilidad, ¿no? Entonces, esto si voy a atacar el factor de necrosis tumoral alfa, pero si voy a atacar o voy a, digamos, inhibir, ¿no? Alguna interleuquina,
Puedo ver tocilizumab, que va directamente al receptor, puedo ver anakinra, que va también al receptor, o puedo ver otros como canakinumab, que va no al receptor, va a la interleuquina, pero no va a la interleuquina L1, sino va a bueno, disculpen, va a la interleuquina, pero va de una forma, ¿no? Vemos que se acopla por el lado de atrás de la interleuquina, y si vemos Rilanocept, que es otro producto que va hacia una interleuquina, también va hacia otra parte de la misma interleuquina. Entonces, son diferentes abordajes en los cuales se forman diversas formas de poder abordar o poder atacar la enfermedad tomando en cuenta un mismo biológico. Y si a este problema de diferentes mecanismos de acción le agregamos el hecho de la llegada de un biosimilar, entonces tenemos diferentes abordajes. ¿Sí? Acá quería mencionar que en el caso, por ejemplo, de Rilanocept, no solo va a la interleuquina B, sino también a la interleuquina alfa, mientras que canakinumab, anakinra van directamente sobre la interleuquina o B. Entonces, vemos diferentes respuestas, vamos a observar diferentes respuestas. ¿Cuál es mejor para el paciente, considerando también el precio de los biológicos, considerando la efectividad, la eficacia o la disponibilidad en los países? Todo eso es un abordaje integral que se tiene que dar. Si hablamos principalmente dentro de las características principales que tienen los biológicos, podemos ver que primero son activos a base de proteínas, compuestos, como ya hemos visto. El tamaño y la complejidad estructural va a ir desde proteínas simples, en este caso como la insulina, hasta con más complejas. La fabricación de por sí es muy compleja y sus requisitos, lo vamos a ver más adelante con Jackie, obviamente han tenido que ser adaptados, técnicas de asepsia más complejas, ¿no? Condiciones de almacenamiento, estabilidad de transporte, técnicas de purificación de los biológicos, acuérdense, para eliminar que la parte viva, que eran las células o el contenido biológico, ¿no? Que le dio origen, y separar los anticuerpos monoclonales, o sea, las proteínas de por sí, es todo un reto eso. Eh, Hay un grado inherente de variabilidad, ¿no? Lo que comentaba, dentro de lote al lote del mismo biológico, ya hay variabilidades porque a veces es complicado mantener, ¿no? Yo sé que el bioreactor de por sí que me va a dar la producción de biológicos tiene parámetros que hay que mantener, pero si se altera un mínimo el pH, entonces como son moléculas biológicas vivas que le van a dar origen, ¿no? En este caso hablamos de células de Borer hámster chino, levaduras, Escherichia coli son células vivas que se pueden ver alteradas por cambios mínimos en su ambiente, un cambio en el nutriente. Entonces, lotes diferentes del biológico pueden producir cambios. Ahora, ¿qué por ejemplo pasó ahora con la coyuntura del COVID, donde ciertos biológicos pretendían, o vamos a verlo en las vacunas, ¿no? Donde tenemos que producir algunas vacunas, si bien son de ADN, algunas son justamente anticuerpos biológicos. Entonces, esta necesidad de producir a gran escala y de producir en masa puede estar presta a que haya alguna variabilidad entre un biológico y otro, ¿no? Dada su gran estructura molecular. Acá lo que vamos a ver es un poco el potencial inmunogénico se va elevando a medida, disculpen, va disminuyendo a medida que estos biológicos se vayan haciendo más humanizados, como vemos acá, ¿no? En este caso, todos los biológicos que terminan en OMAP son biológicos cuyas proteínas son 100% murinas, ¿no? O sea, provenientes del ratón en los primeros estudios. Sin embargo, a medida que avanzaba la ciencia, los mismos biológicos iban avanzando y las mismas estructuras o, digamos, la misma conformación del mismo anticuerpo era más humanizada. Entonces, ¿qué tenemos? Quiméricos. Tenemos, por ejemplo, este anticuerpo quimérico, en las cuales los sitios de unión del anticuerpo tienen proteína murina, pero también tienen proteína humana, y ya más o menos para el año 2006, me parece, 2006, antes del 2010, llegaron los anticuerpos humanizados, ¿no? Donde ya, y terminan en SUMAP, ¿no? CIMAP, ¿no? Son los que son quiméricos, humanizados, SUMAP. Ya la parte que se introducía o la que hacía el contacto con la diana era humanizada al 100%, y ya los de última generación que terminan en UMAP ya son 100% humanos. Entonces las reacciones
adversas de hipersensibilidad que se producen por esta conformación murina de los anticuerpos ha ido disminuyendo. Cuando veo y defino qué son los biosimilares, se dice que son copias altamente similares de los productos biológicos originales, llamados también biológicos de referencia o biológicos innovadores, ¿no? Aprobados, obviamente, ¿no? Entonces, ¿a qué se someten para llamarse biosimilares? A pruebas analíticas, inmunogénicas, comparativas no clínicas, o sea, no en humanos, y clínicas, evidentemente. Si vamos a ver una estructura, si se pudiera ver una estructura de esta manera, ¿no? Estas son estructuras compuestas realizadas por informática, pero si pudiéramos ver una estructura de un biosimilar y un innovador, no podríamos notar la diferencia a simple vista. Pero ahí está la diferencia. ¿En dónde? En aminoácidos terminales. ¿A dónde? En glicosilaciones que se producen, justamente por eso utilizamos células de barrio de hámster chino, porque es imposible hacer una glicosilación y muchos biológicos, su acción está determinada por el grado de glicosilación que tienen. Entonces, ¿es posible hacer una glicosilación en una Escherichia coli? No. Pero, por ejemplo, una insulina no necesita una glicosilación, pero estos biológicos, algunos de ellos dependiendo, sí. Cuando vamos a ver esta estructura y vemos un producto biológico es innovador, sí, entonces es un innovador, un biológico de referencia, ¿no? Cuando no lo es, entonces es un producto copia, ¿no? Que en los de síntesis química se llaman genéricos. Pero acá vamos a ver, hay estudios comparativos de este producto copia con el biológico de referencia. Si lo hay, entonces pasa a ser un candidato a biosimilar. Y si es aprobado por la autoridad regulatoria en base a guías de OMS, de ICH, que es el Comité de Armonización, entonces tiene una aprobación de biosimilar. Sin embargo, vamos a encontrar en el mercado biológicos no comparables. ¿Qué son los biológicos no comparables? Son biológicos que de una u otra manera no han pasado ensayos, o sea, pruebas clínicas ni preclínicas, o sea, pruebas no clínicas y pruebas clínicas no las han pasado, que lo comparen con el innovador. Entonces, simplemente se hizo el proceso similar al innovador y salieron al mercado. Em, y aquí el abordaje que se da es un poco para que cada uno de la audiencia presente se haga con sentido crítico una opinión acerca de los biosimilares. ¿Por qué? Porque podríamos decir que los biológicos no comparables son mucho más baratos o mucho más económicos o tienen un precio menor, por decirlo mejor así, un precio menor que los biosimilares. Y evidentemente un biosimilar va a tener un precio mucho menor que lo que cuesta un innovador. Pero vamos a ver en la práctica clínica o cuando vayamos a un hospital y veamos, ¿no? Las áreas de farmacia o tal vez las áreas donde se infunden los medicamentos, que muchas veces los pacientes notan, realmente notan que se ha cambiado un biológico innovador por un medicamento biosimilar. Entonces, vamos a hacer un diálogo y hagamos un abordaje en realmente vale la pena cambiar o que una institución le cambie a la persona que está recibiendo este innovador por un biosimilar, por el tema del precio, vamos a mirar, vamos a hacer lo mismo que pasó con los medicamentos de síntesis química que comenzaron a llegar del mercado asiático, en las cuales entraron al mercado por el precio. ¿Y qué vemos? Vemos enfermedades crónicas como la diabetes o pacientes, no sé, pues desde pacientes que reciben medicamentos sencillos como el paracetamol y otros que no hacen el efecto. ¿Por qué? Porque la producción, digamos, que llegó al mercado fue un medicamento que compitió, no porque demuestra eficacia, sino por precio, directamente la institución lo compró. Entonces, no dejemos que eso pase con los biológicos, ¿no? Y con los biosimilares. Los biosimilares representan una alternativa, sí, más ahora que estamos como vemos, en la fecha ideal para la llegada en masa de estos, pero veamos más allá del precio, ¿no? Y veamos muchos biosimilares realmente son más económicos y demuestran tanto eficacia como seguridad, pero no son todos. Entonces ahí toquemos ese tema con pinzas. Primero, para llamarse biosimilar como referencia, con un medicamento de referencia, ¿no? Debe ser primero pasar pruebas analíticas, ¿no? Pruebas físico-químicas, funcionales, de farmacología,
¿no? Y pruebas biológicas. Luego pruebas de farmacodinamia y toxicología en pacientes no clínicos, y luego también pruebas no clínicas con pruebas clínicas ya de farmacocinética, farmacodinamia, de eficacia, seguridad e inmunogenicidad. Ahora, si es que se aprueba en Perú un biosimilar, no necesariamente estas pruebas son con población peruana. De la misma manera que si se aprueba un biológico innovador en Perú, no necesariamente ha tenido algún estudio clínico en Perú, solo para hacer la salvedad. Ahora, este grado de variabilidad, ¿no? Se va a dar de lote a lote en un mismo biológico de una misma marca, pero también se puede dar entre un biológico y un biosimilar. ¿Qué tenemos? Tenemos acá un biológico en el cual el batch 1, o sea, el lote 1, el lote 2 y el lote 3 tiene la misma secuencia de aminoácidos, ¿no? Porque vemos los circulitos son iguales, pero ¿qué pasa? Vemos algo que va más allá, ¿no? Y son justamente lo que les comentaba, ¿no? Estas moléculas de azúcar que son producto de las glicosilaciones finales en una producción en una molécula eucariota que en muchos casos está más relacionada al grado de reacciones adversas en pacientes. Estas glicosilaciones, entonces hay que mirarlas con pinzas. Pero también he leído, bueno, se sabe que muchas de estas glicosilaciones también están relacionadas con la actividad terapéutica en algunos casos puntuales, entonces es importante mirarlas, ¿no? Ahora, deben tener un estricto control de calidad, lo vamos a ver más adelante con Jackie, y también hay, de hecho, una inmunogenicidad potencial. He podido ver de cerca con algunos pacientes con los que puedo conversar cuando voy o cuando he estado como estudiante, ¿no? En las épocas que he ido a hospital también. eh, y a veces algunos pacientes manifiestan, ¿no? Que después de la administración del biológico presentan un malestar, ¿no? Y ellos sienten cuando les cambian la medicación porque este malestar que les duraba 3 semanas, 3 días, le dura una semana. Entonces, miremos el asunto con pinzas. Esta imagen es desde hace 4 años, del 2016, pero miremos. En el 2016 ya se sabía que 4 medicamentos ya iban a perder la patente por esta fecha, por estos años, o sea, cercanos al 2020. Entonces ya había muchas casas farmacéuticas que se estaban preparando para la llegada, entonces ya estaban comenzando a desarrollar, ¿no? ¿Como quién? Como por ejemplo, entró al mercado LG, que bueno, acá en Perú comercializa electrodomésticos, pero en su casa matriz en Asia también produce biosimilares. ¿Quién había entrado al mercado? Diferentes casas farmacéuticas con estudios preclínicos en el 2016. Entonces, yo imagino que ya para la fecha ya habrán avanzado hacia más. En una fase temprana, por ejemplo, disculpen, el G ya estaba en fase temprana de adalimumab y bueno, iban avanzando, ¿no? ¿Quién entra al mercado también ya con un desarrollo más avanzado? Entra Samsung y entran otras casas farmacéuticas, ¿no? Y ya tenemos cuántos. Para ese entonces tenemos 1, 2, 3 biológicos, pues, disculpen, biosimilares, que son, bueno, son biológicos, ya listos para salir al mercado. Entonces, el día que vence la patente a nivel mundial, al día siguiente están registrando los biosimilares, porque así es el campo. Vamos a hablar un poco de los términos. No es lo mismo similaridad y comparabilidad. La similaridad es la demostración de una alta similitud de un biosimilar con un medicamento biológico de referencia. Son alta similitud. ¿En términos de qué? De calidad, actividad biológica, eficacia y seguridad. ¿A través de qué? ¿Cómo es que se hace? Con un ejercicio de comparabilidad integral. Entonces aquí decimos que si pasa la biosimilaridad, que es una demostración, se llama biosimilar. Cuando hablamos de comparabilidad, es la comparación directa de dos versiones de un producto biológico para descargar diferencias clínicamente significativas. ¿Cómo? Como les comenté, habían variabilidades de lote a lote de un mismo biológico de una misma marca. Entre ellos deben ser comparables, a eso se refiere, ¿no? Entre un mismo biológico de referencia, sus lotes. Entonces, cuando nosotros en la práctica identifiquemos que hay algún evento adverso producido por algún biológico, sería muy útil para todos los que son parte del sistema de farmacovigilancia que también se les reporte el lote, por ejemplo, para que se pueda hacer una buena trazabilidad. Ya que, imaginemos, si durante el uno y otro lote se ha visto alterada la glicosilación, entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver una mayor cantidad de reacciones adversas. Por el biológico como molécula, no, sino por el proceso que se ha visto alterado, que igual la autoridad y en general todos los que son parte de farmacovigilancia del sistema deben tomar conocimiento. Cuando hablamos de intercambiabilidad, algo que no está demostrado en Perú y por una falta de normativa, hablamos que es de un biológico de referencia por un biosimilar o viceversa. Es la intercambiabilidad
entre un biológico, y yo sé que Jackie es experta en este tema, nos va a dar más alcances, es el estándar más alto de biosimilaridad y se define como la posibilidad de cambiar un medicamento por otro que se espera que logre el mismo efecto clínico en un entorno clínico determinado para un paciente. Es decir, un paciente recibe un biosimilar que aparte de haber pasado la prueba de similaridad, también ha pasado una prueba de intercambiabilidad, entonces el paciente no va a notar la diferencia. Su médico, los profesionales de la salud que abordan al paciente, tanto enfermeras, químicos farmacéuticos y médicos, principalmente el médico que es el que prescribe, no van a notar la diferencia. ¿Por qué? Porque ha demostrado tener un grado de intercambiabilidad. Entonces, no vamos a evidenciar que si al paciente venía recibiendo el innovador, se le da este biosimilar que aparte de haber sido biosimilar, ha pasado pruebas de intercambiabilidad, el paciente va a notar que le va bien, va a notar que su enfermedad no ha progresado, va a notar que las reacciones adversas que presenta, o los eventos adversos, bueno, en este caso reacciones adversas porque ya están asociadas, no van a aumentar. Miremos con pinzas si eso pasa con los biosimilares que actualmente tenemos en el mercado peruano, ¿no? Y en base a eso elevemos un juicio crítico. La normativa no ayuda, definitivamente. Definitivamente cada institución hasta la fecha es autónoma en elegir si un paciente de su institución que venía recibiendo un innovador se le cambia por un biosimilar, que en Perú ninguno tiene prueba de intercambiabilidad, entonces estaríamos haciendo algo que no es. ¿Por qué? Porque no le podemos dar a un paciente que venía recibiendo un biológico innovador un biológico de referencia, no le podemos dar un biosimilar. ¿Por qué? Porque este biosimilar no ha pasado la prueba de intercambiabilidad. Es un tema que hay que verlo con pinzas. Hagamos una mesa de discusión, estemos abiertos siempre a recibir comentarios y cada uno una posición crítica respecto a eso. Cuando hablamos de sustitución automática, dispensar un medicamento en lugar de otro, pero esto se hace a nivel de farmacia. Lo hacemos ahora sí, ¿por qué? Porque los actuales sistemas de compras en el Perú, tanto de las instituciones, bueno, más aún en las instituciones públicas, permite que farmacia no tome conocimiento si al paciente se le está dispensando en el sistema un medicamento innovador o un medicamento biosimilar. No hay como entonces aceptar una sustitución automática. De hecho, que va de la mano con que el medicamento debería pasar la prueba de intercambiabilidad, ¿no? Cuando hablamos switching, es un término, pero no para referirse a un mismo biológico, sino para referirnos a biológicos diferentes innovadores. Como vimos en un inicio, ¿no? Para dar el ejemplo acá y podamos todos entender, este es un switching, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto que estos medicamentos se utilizan para artritis reumatoide, ¿no? Entonces, todos estos medicamentos van a, a atacar el factor de necrosis tumoral alfa en artritis reumatoide principalmente, pero pueden tener otras indicaciones también. Entonces, hay que seleccionar cuáles de ellos van a hacer switching. Entonces, ¿qué? En cuáles de ellos va a ser el mismo efecto terapéutico independientemente del tipo biológico. Entonces ahí el médico puede hacer switching. ¿Por qué? Porque hoy día la institución utiliza un producto que puede ser este, que es Infliximab. Mañana la institución compra otro producto que es Etanercept, actúa sobre la misma diana, o sea, sobre inhibición del factor de necrosis tumoral alfa. Entonces el médico, como tiene la demostración de que hacen el mismo efecto, puede hacer switching y le cambia, ¿no? De biológico. Acá hablo de un biológico entre diferente biológico. Cuando hablo de intercambiabilidad, se da entre un biológico y un biosimilar que debería hacer esa intercambiabilidad, ¿no? Ahora, podemos decir y podemos hablar, este enunciado es muy común, ahí está de donde la referencia donde se ha sacado, la aparición de biosimilares una vez expirada la patente y el periodo de exclusividad, obviamente, genera competencia con el medicamento original, lo que supone una bajada de precios, tanto en medicamentos originales como en los medicamentos biológicos. Hasta ahí vemos lo que pasa en el mercado. De hecho, llega un biosimilar y las casas farmacéuticas que tienen ¿no? a cargo la patente o que tenían la patente expirado, comienzan a bajar los precios y se torna más interesante y de una u otra manera esa disminución de precio hace que haya un mayor acceso para la población, ¿sí? Pero de nuevo va la salvedad, ¿no? Cada uno de ustedes tiene que hacerse un juicio crítico si realmente el precio eh, y lo que se ve en la práctica clínica
va a ser la diferencia, ¿no? Está bien, jugamos un poco que el precio, el mercado para todos definitivamente es bueno para los pacientes porque no tiene que gastar para el Estado, porque no destina mayor presupuesto, los precios bajan, pero vamos a ver el efecto, ¿no? Lo que vemos en el paciente, la mejoría, ¿no? ¿Realmente es la misma? Eh, Probablemente sí, porque cuando vemos, por ejemplo, algunos estudios, en este caso son metaanálisis de eficacia, seguridad y farmacocinética de los biosimilares, ¿no? En este caso, para enfermedades reumáticas, ¿qué vemos? ¿Cuál es la conclusión? En el presente estudio, los biosimilares de los agentes, en este caso, nuevamente, antifactor de necrosis tumoral alfa, tuvieron un perfil de eficacia y seguridad global comparable con sus agentes de referencia, ¿no? Tanto para qué, para la patología de artritis reumatoide y espondilitis anquilosante, lo que respalda su uso para estas afecciones. Muy bien, pasaron las pruebas. Entonces, ¿qué me dice este metaanálisis? Que realmente es eficaz, seguro y farmacocinético. Entonces, y si más aún tiene el mismo efecto, porque muchos metaanálisis dicen esto, tiene el efecto y los precios han bajado, entonces todos ganamos, ¿no? Pero vamos, evidenciemos si esto realmente pasa lo mismo en la práctica clínica, ¿no? Ahora, y ahí es un llamado, ¿no? Un llamado para quienes, para los decisores en salud, ¿no? Y para los organismos de evaluación de tecnologías sanitarias, ¿no? Que realmente miren más allá y también es un inicio muy interesante para los profesionales de la salud, ¿no? Muchas áreas interesantes como farmacia clínica, como farmacia hospitalaria hasta un punto, como farmacovigilancia, las prácticas clínicas, ¿no? Los que están en los hospitales o los comités de farmacovigilancia para que comiencen a hacer seguimiento y también para que puedan hacer una mejor gestión de la información y le puedan dar la razón a lo que dicen muchos de estos metaanálisis, que obviamente unos metaanálisis como estos pasan ciertos requisitos y ciertas técnicas para que puedan sus resultados, después de analizar un montón de ensayos clínicos, ser valideos, ¿no? En este caso tenemos otro muy interesante que salió en el año 19, ¿no? Hace un año casi, y aquí se comparan medicamentos oncológicos y qué me dicen, ¿no? Vamos a ver un poco la parte final dice, no hubo referencia entre los medicamentos, no hubo diferencia entre los medicamentos de referencia y los medicamentos de copia casi idénticos, no hubo diferencia entre los medicamentos de referencia originales y los medicamentos biosimilares, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante, ¿no? No encontraron alguna diferencia. Ahora, como Estado, en el año pasado, ¿no? Se dio una política que me hablaba también de los genéricos, pero también de una u otra forma mencionaba a los biosimilares. ¿A qué? A que el Ministerio de Salud va a promover el uso de medicamentos genéricos con denominación común internacional, síntesis química, y de productos biosimilares con la finalidad de mejorar el acceso a la población. Como había mencionado, este juego, este cambio en el mercado, permite justamente disminución de precios y por lo tanto mayor acceso. Lo que antes podían comprar o el presupuesto destinado antes a uno, ahora puede ser para dos. Sin embargo, mencioné un poco el tema de que la intercambiabilidad no estaba normada en el Perú, lamentablemente. Y lamentablemente, autoridad había dado carta libre a cada institución para que cada una de ellas pueda ver si implementa la intercambiabilidad o si no la implementa. Y simplemente le llegó la molécula y se la da al paciente independientemente si venía recibiendo un innovador y le da un biosimilar que no ha pasado por la intercambiabilidad. Entonces, la Sociedad de Inmunología se pronunció al respecto y da recomendaciones a los profesionales de la salud, ¿no? Diciendo las conclusiones de su pronunciamiento que los medicamentos biosimilares no pueden considerarse sustitutos simples o intercambiables por medicamento de referencia. Deben demostrar que los biosimilares son efectivos y seguros en enfermedades inmunoinmediatas, ¿no? Porque si no, esto va a causar problemas de dosificación, y sobre todo de inmunogenicidad y se necesitan estudios de farmacovigilancia en vida real sobre estos aspectos. Entonces es una oportunidad para todos, es una oportunidad para la norma, para la autoridad, para que puedan normar este tema, es una oportunidad para farmacovigilancia y las áreas anexas, tanto médicos, enfermeras, químicos farmacéuticos, técnicos en farmacia, técnicos en enfermería y todos para que podamos mirar justamente aquí. Se necesitan estudios de farmacovigilancia en la vida real para comenzar a mirar otro campo de acción, ¿no? Y sobre todo lo último, demostrar que es efectivo. Yo creo que
Nadie está en contra de los biosimilares, de hecho representan una alternativa muy buena, pero que demuestren seguridad y eficacia. Y si alguna institución se le va a intercambiar a un paciente, también demuestren que son intercambiables, pues. Eh, un poco esto es lo que encontramos en un inserto, ¿no? Y ahora vamos a poder ya identificar qué es lo que dicen, ¿no? Primero, un agente inmunosupresor, que es cómo se clasifica este, y un poco qué es. Es un anticuerpo monoclonal de una inmunoglobulina 1 recombinante y ha sido humanizada, ¿no? Entonces, el anticuerpo se basa en una inmunoglobulina G1, ha sido humanizado, o sea, nos dice que va a tener un menor impacto en la práctica o en las reacciones de hipersensibilidad que se pueden presentar y va hacia la interleuquina L1, producido en células de ovario de hámster, sino que ahora sabemos que es parte de la producción, en dónde realmente, en qué tipo de célula se produjo, ¿no? Y ahora vamos a ver un poco rituximab, el medicamento de referencia y el medicamento innovador. Un poco vamos a ver los insertos y ¿qué vemos? Vemos que tienen la misma descripción. Entonces, vamos a ver que muchos de los biosimilares, ¿no? Tienen el mismo proceso de producción de los medicamentos biológicos de referencia, ¿no? En este caso, ambos han llevado la misma línea celular, que también es altamente difundida, y luego han sido purificados bajo, por ejemplo, en este caso, cromatografía, ¿no? De afinidad e intercambio iónico. Entonces, más o menos el proceso se asemeja así, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, vamos a ver si realmente demuestran. Ahora, para ir terminando, un poco. ¿Qué se nos viene? Se nos viene en el mercado terapias génicas y terapias celulares, ¿no? Terapias celulares, esto escapa un poco ya al abordaje de medicamentos biológicos, pero nos habla un poco de cuál es el futuro empleo de células como material terapéutico y terapia génica, transferencia de material genético a células de pacientes, ¿no? Actualmente los invito a buscar un poco de la terapia CAR-T, ¿no? Para un tipo de cáncer muy utilizada y se viene una nueva época. Estamos en una era de la llegada de biosimilares y también estamos en una era de la llegada ya de terapias génicas y terapias celulares a nuestro mercado en los próximos meses, en los próximos años. ¿Esto qué nos refiere? Igual, que todos nosotros nos preparemos de la misma manera como en algún momento nos fuimos preparando como profesionales para la llegada de los biosimilares, para la evaluación de los biosimilares como tales. Ahora, ese es un tema de interés y lo dejo para discutirlo en otro momento. Se trata de aprobaciones agnósticas, ¿no? Son tratamientos, ¿no? Eh, en los cuales constituyen un nuevo paradigma en oncología, específicamente oncología de precisión, a introducir un nuevo concepto, el tratamiento agnóstico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el tratamiento ha tenido una aprobación para una indicación agnóstica. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de una aprobación agnóstica, ya no hablamos de un parámetro clásico en el que la aprobación estaba dada, este medicamento se aprueba para cáncer de mama, este medicamento se aprueba para hepatocarcinoma, este medicamento se aprueba para cáncer de páncreas. Ya no, vemos que ahora el abordaje de cáncer se basa en ya no se basa en la locación del tumor, del tumor, sino en el perfil genético del mismo, ¿no? Esto ya está aprobado en Europa, ya está aprobado en Brasil. Es un tipo de aprobación agnóstica en el cual el mismo tratamiento, muchos de los tratamientos que están ahorita eh, aprobados bajo los parámetros clásicos y no bajo los parámetros del perfil genético, ya están aprobados, ¿no? Bajo el perfil del paraguas del perfil clásico, entonces va a comenzar en los próximos, tal vez en el tiempo más cercano, en los próximos meses, un nuevo debate acerca de las aprobaciones. Como vemos, ya en Perú están aprobadas las aprobaciones, ya están los medicamentos con indicación agnóstica aprobada y falta que el Perú se una a ellos. Termino con una frase que dice, todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Muchas gracias a todos. Quedo atento brevemente a un par de preguntas nada más y veo a Jackie ya conectada, así que para darle pase.
Diego, ¿me puedes ayudar con dos preguntas puntuales o algunas y dejamos para el final para no alterar el cronograma? Sí, Angelo. Si alguien tiene alguna pregunta, le invitamos a que puede encender su micro o escribirlo en el chat. Hola, ¿Qué tal, doctora? hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy interesante tu exposición. La verdad que me ha gustado muchísimo. Sobre todo cuando presentas casos de reportes científicos, ¿no? Eso creo que tiene mucho valor. Tengo una consulta. Tú indicaste de que cuando ya, digamos, la patente termina, ya, digamos, la investigación del biosimilar se da desde mucho antes, ¿no? Ni bien la patente termina, se presenta para el sometimiento, la obtención del registro. Entonces, mi consulta es, si hasta antes de que de que esté liberada la patente, no se tiene mucha información de este biológico en términos de la información propia del mismo, ¿cómo es si la compañía farmacéutica que va a preparar este biosimilar elige la célula hospedera para producción del biosimilar? O sea, si no tienes esa información, entiendo yo, ¿cómo hacen para elegirla? O sea, a cualquiera hacen ensayos primero. Ujú. ¿Me puedes Sí, de orientar un hecho, poquito? claro, bueno, de hecho que la información está disponible en el inserto. Los casos que he presentado, por ejemplo, el rituximab, tanto el innovador como el biosimilar, en el inserto de por sí ya están las condiciones básicas de producción y es así como las casas farmacéuticas que muchas de ellas se especializan en producción de biosimilares, comienzan a desarrollar esos estudios, ¿no? Con una o con pequeñas o grandes variaciones. De manera que, ahora, como Perú no es un país de alta vigilancia sanitaria, no se da aquí la primera aprobación del biosimilar, ¿no? Usualmente es en países como bueno, Estados Unidos a través de FDA o Unión Europea a través de EMA, que se da la primera aprobación y luego se aprueban en Perú. Ok, muchas gracias. Y una segunda consulta rapidita, discúlpame, pero la verdad es muy interesante el tema. ¿Tú tienes conocimiento si para, digamos, para registrar un biosimilar en países de alta vigilancia sanitaria, por ejemplo, están solicitando estudios clínicos fase uno, fase 2. Si, por ejemplo, si quieren someter un estudio fase 3 ya para un biosimilar, ¿están Ujú, requiriendo precisamente fase uno y fase 2 o no es necesario, digamos, por la condición de producción de este biosimilar? Como sabes, la parte de fabricación es la que, digamos, es el grueso para determinar la biosimilaridad del producto, ¿no? Más que en el ensayo clínico per se. ¿Tú ujú. tienes conocimiento de esto? ¿Estás al Sí, yo creo tanto? que Jackie nos va a hablar un poco el panorama en su exposición, definitivamente, pero definitivamente para que se apruebe un biosimilar en países de alta referencia tiene que pasar tanto pruebas no clínicas como pruebas clínicas, en una o mayor medida. Y si hablo de pruebas clínicas, obviamente hablo de ensayos de fase uno, 2 y 3, ¿no? En una o menor medida. Ok, listo. Ujú. Muchísimas gracias. Perfecto. Voy a responder la última pregunta de la doctora González que nos hace y pasamos con Jackie y Diego para que la puedas presentar. La doctora González nos pregunta qué tipos de enfermedades son las más comúnmente tratadas con biológicos y qué especialidades ya lo usan. Definitivamente el abordaje en cáncer es el gran grueso. Ahí tenemos cáncer oncológicas con aprobaciones que incluso muchos usos fuera de indicación. Otra que está entrando en boga es artritis reumatoide, ¿no? Producto que muchos de la alta respuesta que puedo ver en los pacientes también es otra de las patologías que se abordan, pero hay biológicos inclusive aprobados para cefalea, ¿no? En Estados Unidos. O sea, no se termina. Definitivamente el abordaje ahora en Perú es medicamentos oncológicos, el grueso, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, dado que la misma mecanismo de acción de la enfermedad, muchos oncológicos, al menos rituximab, que es el más generalizado, también se usaba neuromielitis óptica, por ejemplo, y otras enfermedades. Yo creo que en grandes gruesos, oncológicos actualmente, artritis reumatoide, viene un grueso en enfermedades del sistema nervioso, ¿no? Enfermedades neurológicas. Esa es la llegada, al menos en el plazo razonable. Bueno, muchas gracias a todos. Yo me quedo ahí conectado para ver la presentación que viene de Jackie, que tiene gran experiencia y ha tenido a bien apoyar y participar en esta difusión. Igual al final podemos hacer la salvedad para responder más preguntas que quedaron pendientes. Diego, ¿puedes presentar a la doctora, por favor?
Bien, continuando con el itinerario, ahora como ponente vamos a tener a la doctora Jacqueline Borja, química farmacéutica egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con más de 7 años de experiencia en asuntos regulatorios de productos farmacéuticos, medicamentos y biológicos, con maestría en Derecho Farmacéutico y Propiedad Intelectual. Paz, presidenta del sector de asuntos regulatorios del Colegio Químico Farmacéutico de Lima, actualmente gerente de asuntos regulatorios y directora técnica en una importante empresa farmacéutica, con capacitación permanente local e internacional en asuntos regulatorios. También es profesora invitada en la Escuela de Posgrado de San Marcos y de Cayetano Heredia. Buenas noches, Jacqueline. Muy buenas noches, Ángelo, buenas noches a todos los colegas por unirse. Hoy viernes estamos a las 8 de la noche entrenándonos. Qué gusto, qué ganas realmente da de poder compartir con ustedes preguntas muy interesantes y que muy bien han sido resueltas también por Ángelo, pero que al final de la clase, de este conversatorio abierto, vamos a poder también compartir información de repente que agregue alguna información adicional, sobre todo. Entonces, pues hoy yo quiero compartir con ustedes aspectos sumamente claves. Vamos a estar charlando unos 40 minutitos porque yo creo que la parte más importante, porque obviamente hablar de regulación no lo vamos a terminar en una hora, sino que este es un proceso que normalmente en las clases que vamos dando, mínimo unas 16 horas de entrenamiento para entender toda la parte de la regulación. Así que yo hoy vengo a ofrecerles un resumen, un panorama general y sobre eso construir juntos el banco de preguntas, de comentarios, sobre todo de aportes si es que lo hay. Entonces déjenme compartir ahora la pantalla. A ver, presentar ahora. Entiendo que esta opción sale en compartir todo. Ok. Entonces, vamos adelante. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Si se escucha bien para dar inicio. Todo bien, Jacqueline. Gracias. Entonces, bueno, hoy nos encontramos para hablar sobre, específicamente, yo les voy a enfocar la presentación sobre el marco regulatorio, pero también es importante hacer algunas aclaraciones antes de que entremos de lleno al marco regulatorio. Tomando en cuenta que este grupo es diverso, lo cual me emociona mucho porque no solamente son químicos farmacéuticos, por lo que me comentó Ángelo, hay de otras especialidades y por ahí veo algunos videos que sí da la razón de ello. Entonces, vamos. La agenda del día de hoy es, bueno, ya me hicieron la presentación, una vez más, soy Jacqueline Borja, me pueden llamar directamente como Jacqueline, sin ningún problema. Luego vamos a ver conceptos claves sobre los medicamentos, los productos biológicos, medicamentos biológicos, y realmente se les debe llamar medicamentos, productos biológicos, y entonces qué es producto de referencia, qué es producto original, qué es biosimilar. No voy a entrar en detalles porque eso Daniel lo habló, pero sí para conceptos desde el punto de vista de diferenciación para luego entender la regulación que tenemos actualmente. Luego un marco regulatorio general, y voy a mostrarle una pinceladita a los que están interesados realmente en la regulación, en entender los dosieres, interpretar los requerimientos de la autoridad regulatoria, etcétera, etcétera. Una pinceladita de un análisis de dossier, que he visto que algunos de ustedes ya estaban en algún entrenamiento conmigo, así que obviamente para refrescar y de repente algún valor adicional a lo que ya han ido viendo. Y finalmente, preguntas y respuestas. Entonces, ¿por qué al final es importante entender las diferencias entre un producto biológico y con un medicamento de síntesis química? Como ya seguramente Andy lo ha ido mencionando, es que es la complejidad. Es la complejidad. Nuestro organismo, nuestro sistema inmune, por ejemplo, si hablamos desde el punto de vista de la seguridad. ¿Ustedes se imaginan nuestro sistema inmune recibir un producto con una molécula grande, compleja, que tiene azúcares, monosacáridos, toda una composición
bastante compleja. ¿Ustedes creen que nuestro sistema inmune, encargado de protegernos, encargado de estar totalmente alerta a cualquier agente extraño, ustedes creen que decir, ven adelante, el biológico ingresa al organismo de Jacqueline y no pasa nada? No, sino que como son moléculas grandes, fíjense acá, de más de 150.000 Dalton, el sistema inmune de todas maneras va a estar súper alerta y alguna respuesta puede haber. Y ahí entendemos por qué la importancia de diferenciar y por qué la importancia de gestionar diferentes medidas para minimizar riesgos con productos biológicos. Y es porque justamente su complejidad, su tamaño, son proteínas complejas, no es cualquiera. Entonces hace que sea un medicamento que hay que tratarlo de otra manera. Y ahí viene el concepto de inmunogenicidad. ¿Qué tanto inmunogénico puede ser un producto biológico a diferencia de un medicamento chiquitito como puede ser una aspirina, un ibuprofeno, un Apronas, etc.? Y hablo los nombres de marca porque sabemos que tiene su composición y tiene su sustancia activa, que serían las moléculas telonitas o moléculas sintéticas. Entonces es importante entender y aterrizar el manejo entre medicamentos de síntesis química o llamada moléculas pequeñas a nivel internacional y los productos biológicos, ¿no? De su tamaño, el nivel de consideración, de su complejidad, en la seguridad, finalmente, ¿en quién? En la seguridad en el paciente. Y ahí hablamos, pues, de conceptos. No solamente es importante entender esto para cumplir que un requisito regulatorio, un registro, no, sino para salvaguardar el cuidado adecuado de nuestros pacientes. Entonces, por eso es importante. Ok, es molécula grande, es compleja, es una proteína compleja, perfecto, pero esto, la interpretación que le tengo que dar, ¿cuál es? A nivel de seguridad. Y por eso que los estudios clínicos tienen que tener bien mapeadito estos aspectos también. Entonces, pero también los productos biológicos, y acá me voy a detener un poco, porque en los ejemplos que vamos a ver de interpretación de un análisis de un dossier, es importante que vayamos viendo de una forma muy general el concepto de la producción de estos productos. Porque no es lo mismo producir una aspirina que producir un producto biológico, ya sea un producto de referencia o biosimilar, o ninguno de los dos. Puede ser un biobetter o puede ser un biomimics, que son otros conceptos que no tienen nada que ver ni con un biológico de referencia, ni con un biosimilar. Y que lo tenemos en el Perú, sí lo tenemos, y hay una clasificación al respecto. Vamos a ver un poquito más de eso, y los dejo para preguntas y respuestas si a alguien le interesa conocer más de esos conceptos nuevos. Entonces, producción de productos biológicos. Entonces, dice Jacqueline, ¿pero por qué vamos a ver esto? Ahorita yo quiero que me hables de frente de la regulación. No podemos entender la regulación si es que no tenemos la base científica. Por eso fue muy importante que Ángelo pueda explicarnos la base científica de la diferenciación, en qué se diferencia el biológico y similar, en qué momento ingresan, etcétera, etcétera, para sobre eso poder hacer la construcción de la interpretación de la regulación, análisis de un dossier. Entonces, en ese sentido, para fines prácticos de la charla de hoy, solo quiero comentarles que el proceso de producción y también el desarrollo de los productos biológicos no es nada sencillo. Es un proceso bastante complicado, es retante. Más complicado es retante. Retante porque al final ustedes ven acá que son diferentes conceptos y mecanismos. Por ahí vi que preguntaban sobre la línea celular. Y ahí es muy importante porque la línea celular es el organismo vivo, y acá perdónenme que tengo que hablar un concepto más general para que todos podamos entender estos conceptos. Al final es una célula viva que en donde vamos a introducir el gen que va a expresar la producción de la proteína. ¿Y qué es la proteína? El producto biológico que estamos buscando. Entonces, seleccionar la línea celular es sumamente crítica. ¿Por qué es crítica? Porque dependiendo de la línea celular va a depender ¿qué cosa? El perfil que va a tener mi producto biológico. Va a determinar qué tan ese producto biológico puede verse impactado en su resultado, en eficacia y en seguridad. ¿Pero por qué? Porque no es lo mismo una línea celular de un ratón o de un origen mamario, de un origen de mamífero, no es lo mismo. Dependiendo de las líneas celulares,
va a permitir un tipo de producto biológico con una característica distinta. Por ejemplo, los productos biológicos, una de las líneas celulares más usadas es las líneas celulares de células de ovario de hámster chino. Es un tipo de ratón. ¿Y por qué se usa esta línea celular? Uno, porque me permite producir productos biológicos con un perfil o contenido de azúcares más afines al ser humano. Y esto hace que sea mejor, que tenga un mejor perfil de seguridad. Pero ¿por qué también usan la línea celular? ¿Por qué esta línea celular, al permitirnos este perfil de azúcares más afines al ser humano, también me permite qué cosa? Además de seguridad, me permite al final que cumpla con su función de eficacia. Pero también, ¿por qué eligen esta línea celular? Porque esa línea celular permite una mayor productividad en la producción de productos biológicos. Además que se desenvuelve muy bien cuando estamos en suspensiones. Además que tiene mayor tolerancia a variaciones de pH, temperatura, que ustedes saben un proceso de producción. Imagínense, esto puede ser un bioreactor de 20.000 litros, de 10.000 litros. Ahí va a estar miles y miles y miles y miles y miles de células. Voy a poner acá mi punterito. Ahí puede estar miles y miles de líneas celulares. Y obviamente, una condición bastante compleja, hay que controlar temperatura, pH, oxígeno. Entonces, una línea celular de este tipo, ¿no? Permite que sea más, que tolere más estas condiciones de producción. Y entre otras razones más. Entonces, la elección de la línea celular también permite ¿qué cosa? Que podamos obtener menores variaciones es decir, cuando nosotros elegimos una línea celular, tenemos que pensar que si tenemos un objetivo de un producto biológico, una determinada composición y estructura, entonces tenemos que elegir esa línea celular que me permita lograr eso. Entonces, por eso es muy crítico cuando uno va ya a querer desarrollar un biosimilar. Uno tiene que saber elegir, ¿voy a usar la misma línea celular que el biológico de referencia? No necesariamente. Y eso lo demuestran los estudios, los artículos científicos, donde está publicado que no necesariamente se tiene que usar la misma línea celular. Pero tú dices, Jacqueline, pero si usan línea celular diferente, la secuencia de aminoácidos, porque sabemos que los biológicos son proteínas, por lo tanto puede haber una diferenciación en secuencias de aminoácidos. No necesariamente. Puede haber una diferenciación de la actividad biológica, no necesariamente. Y los estudios lo demuestran. Entonces es muy importante que si bien lo aconsejable sería que usar una misma línea celular, pero al final no necesariamente usamos la misma línea celular. Y eso se ve cuando uno revisa las autorizaciones de las agencias internacionales de un biosimilar y el de su referencia, se da cuenta esa diferenciación. Entonces, línea celular. Estamos hablando de que es un aspecto muy importante. Hay un proceso de producción, pero también este proceso me genera impurezas. Y esas impurezas yo las tengo que determinar. Las impurezas propiamente del ADN, de la proteína de la línea celular, y entre otras impurezas también. Entonces, es importante conocer esto porque cada etapa del proceso de producción me puede determinar al final un impacto en alguna parte, una variabilidad en mi producto biológico. Entonces, cuando nosotros vemos la normativa de Perú y cuando nos dicen presente la caracterización de las impurezas. Y tú dices, caracterización de las impurezas, ¿pero impurezas de qué? Tú vas sabiendo que, ok, el proceso de producción me genera impurezas, estas impurezas pueden venir al final de los restos celulares de la línea celular, del ADN que ya no me interesa, de la proteína que ya no me interesa de la línea celular. Entonces uno se va preguntando eso, pero esto lo obtienes basado en el conocimiento previo de la producción. Y hablar de producción, hablar de las etapas, de los controles en proceso, sería toda una charla, pero al menos ahí está, el mensaje sería ese. Hasta aquí, entonces, vamos viendo cuál es la diferencia, por ahí vi que al inicio de la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre biológicos y biológicos de referencia o biológicos y biosimilares? Por ahí vi una pregunta. Entonces, los productos biológicos es el nombre en general, el nombre macro. Ahora, pueden ser productos originales, de referencia, o pueden ser los biosimilares, que ingresan al mercado, que se introducen al mercado ya
cuando vence la patente del biológico de referencia. Se le pueden llamar también medicamentos biológicos, en general, productos biológicos o medicamentos biológicos, porque al final son medicamentos. Pero muy importante que siempre existe un original, el que tiene toda la información completa de calidad, seguridad y eficacia, y el biosimilar, el que no necesita tener toda la información completa, porque se supone que el biosimilar ingresa al mercado ¿para qué? Para que facilite el acceso a los tratamientos. Y para facilitar esto, no tendría que el biosimilar a nivel, para facilitar el acceso, no tendría que a nivel de presupuesto ser el mismo que el de referencia. Y para lograr eso, después el biosimilar no tiene que tener toda la data, pero lo que sí tiene que tener, y es indiscutible, la data de calidad completa, porque de ahí nace la base de la biosimilitud, que es al final el concepto que se usa donde el desarrollador de un biosimilar tiene que demostrar desde la parte analítica de calidad, luego la preclínica y luego la clínica, que es altamente similar al biológico de la referencia. Por ahí también vi que mencionan, ¿desde qué momento empieza el desarrollo de un biosimilar? El biosimilar no va a esperar que venza la patente, mejor dicho, el desarrollador del biosimilar no va a esperar que venza la patente, imagínense. Lo que tiene que hacer el biosimilar es ingeniería inversa. Entonces, ¿qué hace? Normalmente se tiene que comprar muchos lotes del medicamento de referencia y tiene que construir la huella digital del biológico de referencia. ¿Qué significa eso? Analizas el biológico de referencia. Tú tienes que analizar y primero tienes que decidir los ensayos que vas a usar a fin de analizar el biológico de referencia, porque tienes que evaluar propiedades a los productos biológicos. Los productos biológicos tienen varias propiedades, por ejemplo, propiedades físico-químicas, actividad biológica, tiene actividades inmunoquímicas o propiedades inmunoquímicas, la pureza e impureza, son propiedades bases, claves, que sí o sí tenemos que analizar en un producto biológico. Por lo tanto, el desarrollador de este biosimilar, en base a las muestras, a los lotes que ha tomado del producto biológico de referencia, tiene que primero analizar ese producto, tiene que encontrar cuál es el perfil, cuáles son las propiedades que tiene y en qué rangos lo tiene, o llamémoslo criterios de aceptación. ¿Y qué es la parte más retante del desarrollador de un biosimilar? Como no toda la información está disponible, porque obviamente hay un tema de propiedad intelectual, el biosimilar, el reto también que tiene es que tiene que crear su propio proceso de manufactura para que en base a sus conocimientos que ha obtenido el biológico de referencia, sus propiedades, los ensayos que va a usar para medir esa propiedad, los rangos, etcétera, tiene que lograr un biosimilar que cumpla con esos criterios. Entonces tiene que romperse la cabeza para establecer un proceso de manufactura súper robusto y único, porque el desarrollador va a tener que él mismo proponer su propio proceso, y ahí está el reto. Porque al final, con ese proceso que él va a proponer, con sus métodos, con sus ensayos, con la condición de temperatura, de pH, los nutrientes, etcétera, tiene que lograr obtener el perfil del biológico, pero a nivel altamente similar. No podemos lograr un producto biológico igual a otro. No se puede. Ni el mismo biológico de referencia, lote a lote de producción, no puede ser el mismo. Va a haber pequeñas variaciones, pero lo importante es que esas variaciones no impacten en qué, en calidad, seguridad y eficacia. Entonces, producto biológico de referencia, que es el que tiene toda la data completa, calidad, seguridad y eficacia. Producto biológico similar, no necesita toda la data completa, pero sí la calidad completa, la preclínica y la clínica. Solamente no se realizan ensayos clínicos para la totalidad de las indicaciones que tiene la referencia, solamente aquellos estudios clínicos en la indicación más sensible. Por ejemplo, si el biológico de referencia tiene 16 indicaciones, por ejemplo, para artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, ulceritis colitis, ¿qué otra más? Enfermedad de Crohn, linfoma de Hodgkin, etcétera, etcétera, etcétera. Imaginemos 16 indicaciones. El biológico de referencia hace estudios clínicos para la totalidad de las indicaciones. Por ejemplo, por 16
estudios clínicos. Obviamente que va a ser más, porque hay los estudios de extensión y muchas otras más, pero digámoslo para ejemplos prácticos. 16 estudios clínicos para 16 indicaciones autorizadas. El biosimilar no necesita hacer 16 estudios clínicos, porque si no, obviamente, al final, todo el presupuesto que se va a invertir en 16 estudios, al final no haría sentido su existencia. Entonces, el biosimilar tiene que pensar, yo tengo que elegir una indicación para hacer un estudio clínico, una indicación, una población más sensible, que tenga mecanismos de acción similares al resto de las demás indicaciones. De tal manera que con ese único estudio, o dos máximo para dos indicaciones, yo pueda demostrar que al final esta información de seguridad y eficacia que obtuve al realizar solamente uno o dos estudios clínicos me permita solicitar a la agencia sanitaria que me apruebe también las demás indicaciones que tiene el biológico de referencia, a pesar que no realicé estudios clínicos. Y ese mecanismo de aprobación de más indicaciones sin estudios clínicos se llama extrapolación de indicaciones. Pero solo sucede si el biosimilar ha demostrado que ha realizado un estudio clínico en una indicación sensible con mecanismos de acciones muy similares. Entonces, es importante diferenciar. ¿Hay otros conceptos, además de biológicos de referencia y biosimilares? Sí, tenemos los biomimics, que no son biosimilares, sino biológicos que no se comparan con biológicos de referencia, y que son los que se aprobaron, porque en este momento no había unas normativas, que ahora ya las hay. En el Perú hay biomimics y hay biomimics también. Entonces, vamos viendo con el tiempo, vamos bien. Entonces, muy importante diferenciar las fases de los estudios. Por ahí he visto que ya tenemos claro la fase, me han estado preguntando fase 1, fase 2, fase 3. Obviamente, el biológico original, al igual que una molécula pequeña o sintética original, hace completo todo, ¿ok? Ahora bien, hace completo todo y también les pueden aprobar solamente a nivel internacional con fase 2. Y ahí tenemos las modalidades de aprobación que llamamos, que en inglés se llama Expedited Programs, donde tenemos varias modalidades de aprobación acelerada, Fast Track, Breakthrough, Designation and Priority Review. ¿De qué me estás hablando en inglés? Que son los conceptos, así los llaman a nivel internacional, estos programas. Entonces, permiten que acelerar. Yo no necesito esperar fase 3 para registrar mi producto. El paciente no espera. Es un mensaje muy importante. Entonces, a nivel internacional, las agencias han establecido un mecanismo para facilitar, para acelerar las aprobaciones de los productos biológicos. Entonces, y esos programas que hacen, que permiten que, ok, con tu fase 2 ya hemos visto un perfil de seguridad, bien, eficacia demostrada, bien, pero ese estudio requiere, obviamente, hasta esperar la fase 3, el paciente no puede esperar, obviamente. Entonces, la pregunta es, ¿ese medicamento biológico con fase 2 satisface una necesidad médica no satisfecha? ¿Sí o no? Sí, porque, o uno, porque no existe un tratamiento, u otro, porque los que existen todavía no lo satisfacen realmente. Entonces, en esas situaciones que realmente merecen, es que las agencias internacionales como FDA, EMA, Health Canada, Japón, hasta China, han implementado procesos acelerados para que no esperar fase 3, sino, mira, yo te apruebo con fase 2 y cuando tengan los confirmatorios de la fase 3, reevaluamos la aprobación que te hemos dado. En el Perú, la situación es, y lo vamos a ir viendo cuando hablamos de la regulación, ligeramente no tenemos programas de acelerados para biológicos. La normativa es clara, te dice que para un registro te pide fase 1, fase 2 y fase 3. ¿Habrá argumentos para permitir explicar a la autoridad con fase 2? Mencionado ante esta, yo creo que tú ya tienes la respuesta. Ahora, para biosimilares, necesitamos siempre la fase 2. La fase 2, ¿qué cosa es? ¿No? Tú demuestras la dosis, la efectividad en la fase 2. En esa dosis que yo demostré, quiero ver si es eficaz. Pero tú no puedes cambiar
la dosis para un biosimilar, porque tiene que ser la misma la que tiene el biológico de referencia, por tanto la fase 2 no es indispensable. Normalmente uno presenta para el inicio de un registro de biosimilares solo fase 1, fase 3. Entonces siempre presentamos la parte analítica, preclínica y clínica, biológicos de original y referencia. Donde es el fuerte del biosimilar es la parte de analítico. Y una vez más quiero reforzar este punto. ¿Por qué es importante la parte analítico biosimilar? Porque si el biosimilar no demuestra que es altamente similar en las propiedades que tiene el biológico de referencia, en los rangos establecidos, no vale la pena llegar a la parte preclínica y la parte clínica. Si no es altamente similar en actividad biológica, esto es mecanismo de acción, en propiedades físico-químicas, esto es secuencia aminoácido, estructura primaria, secundaria, terciaria, la cuaternaria, esto es la glicosilación, la composición de los azúcares, esto es los puentes de disulfuro y toda la serie de propiedades físico-químicas que tiene un biosimilar. Si no es igual a propiedades físico-químicas, si no es igual a actividad biológica, si su perfil de impurezas no es la misma, pero no es la misma o es totalmente diferente, hay muchas variaciones, si esto no es igual a nivel analítico, ¿vale la pena ir a la parte preclínica y la clínica? No vale la pena. Entonces, por eso que la base importante en el desarrollo de un biosimilar es la fase analítica. Luego con esa se va a la fase preclínica, luego se va a la fase clínica. Entonces, la oportunidad que tenemos ahora, muy bien Ángelo lo ha mencionado, se introducen al mercado cuando va expirando la patente. Entonces, veamos ya las oportunidades que tenemos nosotros a nivel de Perú, porque ya han ido venciendo patentes, hay otras que ya van venciendo y que ya van a vencer por el año 2025. Miren qué más biológicos van a ir venciendo, porque seguramente te lo has dicho, Jacqueline, yo sé que en Perú tenemos biosimilares de infliximab, sí, rituximab, sí, de trastuzumab, sí, adalimumab también, el que falta es el bevacizumab, el biosimilar del bevacizumab, y cuando digo bevacizumab me refiero a la sustancia activa, para no mencionar acá nada de nombres de marcas. Entonces, pero fíjate, y vienen muchos más, muchísimos más, entonces hay miles de razones por las cuales tenemos que estar preparados para el entendimiento con ese tipo de productos. Y fíjense acá, algo interesante, es como que esta lámina representa los lanzamientos en Estados Unidos. Y esta tendencia un poco que se asemeja, cuando uno quiere entender, porque a veces me preguntan, ¿de qué tanto crees o en qué momento crees que vendrán otros biosimilares? Entonces hay que ver las tendencias a nivel internacional para ver en qué momento va llegando y qué tipo de biosimilares, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tú puedes ver en esta revisión biosimilares, ¿no? En la categoría de anti-TNF, oncología y para el cuidado en forma general. Entonces, acá tú puedes ver que en la parte superior, aquí están los originales, es decir, los productos biológicos de referencia, u originales, porque son los que tienen la letra completa. En amarillito tú puedes ver los biosimilares que han sido lanzados ya desde su aprobación. Es decir, por ejemplo, si vamos con un ejemplo aquí, Envasi. Envasi es un biosimilar de Avastin. La sustancia activa es bevacizumab. Entonces, Envasi fue aprobado en septiembre de 2017 y fue lanzado en julio de 2019. Cuando hago lanzamientos me refiero a cuando ya está en el mercado, para la venta, para la comercialización. A eso me refiero, a los que no estamos familiarizados con conceptos, digamos, regulatorios o comerciales. Entonces, pero también fíjate en amarillo interesante que mencionan que son biosimilares que han sido aprobados que todavía no son lanzados. O sea, están aprobados, pero todavía no han sido lanzados. Y bueno, acá en gris tenemos biosimilares que han sido aprobados, pero no serán lanzados. Por X razones, por X razones. Entonces, fíjate la tendencia. Entonces, yo ya de ahora me podía preguntar, a ver, si en Estados Unidos me dice que Envasi, bevacizumab, y está aprobado, biosimilar, en el Perú estará aprobado, y yo te voy dando el adelanto, y está en solicitud de registro. Si yo veo acá,
El Truxima, biosimilar de Rituxan. El principio activo es rituximab. Ya está aprobado en Estados Unidos, ya fue lanzado. En el Perú ya está aprobado también. Entonces, fíjate la importancia también. No es que, ¿por qué yo me interesa ver Estados Unidos? No, porque vas viendo la tendencia. Y no solamente Estados Unidos, también fíjate en EMA, ¿no? Que son las agencias mayormente de referencia, donde nosotros nos guiamos para ir viendo las tendencias internacionales con respecto a las introducciones de los productos biológicos en general. En este caso te traje una pequeña gráfica, una pequeña muestra para biosimilares. Y acá te traje, bueno, los biosimilares aprobados en el Perú. Los biosimilares. Si no ves alguno, entonces hay que preguntarnos, ¿es un biosimilar o es un biomimic o llamado también biológico no comparable? Los biomimics se llaman biológicos no comparables porque justamente un biosimilar es aquel que, el biosimilar final es un biológico que se compara con el biológico de referencia, demuestra que es exactamente similar. Hay un estudio, un ejercicio de comparabilidad, pero todo el proceso de biosimilar que empieza desde el desarrollo, demostración de la calidad, preclínico y clínico, todo este proceso es que llamamos el proceso que debe permitir el cumplir con qué, o confirmar qué cosa, la biosimilitud, que sea altamente similar. O sea, el proceso del biosimilar que, o mejor dicho, el proceso que empieza la fase analítica, preclínica y clínica de un desarrollador de un biosimilar, le permite que demuestre que la biosimilitud. Pero para que demuestre la biosimilitud tiene que compararse el biosimilar con el de referencia, con cada prueba, cada ensayo, ¿ok? Es importante. Por eso que si un fabricante de un biológico que quiere decir, que quiere postularse a biosimilar, no realiza ese ejercicio de comparabilidad, entonces no es un biosimilar. Porque nunca se comparó con nada. Solo él hizo sus pruebas, sus ensayos y ya para él es biosimilar. No. Para que sea biosimilar tiene que compararse. Por eso que les llaman también biológicos no comparables o llamados también biomimics, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos biomimics que se aprobaron con una norma anterior a nivel internacional y que en ese momento pues no les exigían este ejercicio de comparación, de biosimilitud. Entonces entramos ya para ver la normativa de forma general, el tiempo me está ganando, es para entender un poco la regulación. ¿Por dónde empiezo si yo quiero entender un poquito más sobre la regulación de biosimilares, biológicos de referencia, vacunas? Gracias a todo el mundo quiere entrenarse en vacunas. Entonces, primero aterricemos. La ley, no olvidemos la ley, a los que recién vamos a empezar, la ley de decretos supremos modificatorias, la regulación de biotecnológicos, la Decreto Supremo 011-2016, y la de biosimilares. Biotecnológicos y biosimilares. Otra categoría, ¿dónde tengo que revisar? Aquí, Decreto Supremo 016. ¿De qué línea? Yo quiero registrar una vacuna. Acá me voy. No, aquí. Decreto Supremo 016-2011. ¿De qué línea? Quiero registrar una albúmina. Aquí. Solo el Decreto Supremo 03-2016, biosimilares y 011-2016, biotecnológicos de referencia. Para recordar, solamente, productos farmacéuticos es un producto biológico y es un medicamento. ¿Por qué menciona Jacqueline? Pero se supone, es un producto farmacéutico. Sí, te lo hablo para recordar cuando analicemos, interpretemos la regulación. Porque muchas veces me ha pasado, a mí también, que cuando vemos la regulación 316-2011 en muchos aspectos, artículos que le aplican también a los biológicos, y muchas veces dicen, Jacqueline, tengo esta situación, no sé, oriéntame. Pero la respuesta está aquí en la regulación, pero eso es la regulación, eso es para productos farmacéuticos, eso solamente medicamentos, no. Acordémonos, esto es muy clave, porque a veces algo tan sencillo, la interpretación de una norma, una observación, un requerimiento, o a veces tienes alguna duda de un proceso, acuérdate, léete la norma de Decreto Supremo 06-2011, el capítulo de productos farmacéuticos. Lo que hay ahí, fíjate qué aspectos también le va a aplicar, muchos aspectos le va a aplicar al biológico, por lo mismo que está en la misma categoría.
Y los productos biológicos se dividen en varias categorías. Tenemos los inmunológicos, están las vacunas, que ahorita todo el mundo, como les dije, estamos muy interesados en aprender más de vacunas. Los derivados de sangre humana y plasma humano, los biotecnológicos y otros biológicos. Mi especialidad está orientada a la clasificación C, biotecnológicos de referencia y biosimilares. Entonces, ¿qué nos dice esta regulación? Esa regulación, y quisiera tener algo comentar algo muy importante. Esta regulación ya nos pone a otro nivel. Ya nosotros como Perú escalamos a un nivel, no dimos un pasito, hemos dado muchos pasos. ¿Por qué? Porque esa regulación nos dice que si queremos trabajar con productos biológicos, señores, entonces en nuestro plan de desarrollo de entrenamientos, de todas maneras tenemos que incluir entrenamientos con regulaciones y guías internacionales. Y eso lo hace más que interesante. ¿Por qué? Porque la regulación nos dice una serie de requerimientos que tenemos que presentar desde la calidad completa, no clínico y clínico, pero que tienen que estar basados en alineamientos internacionales. Entonces, eso nos hace que nosotros tenemos que estar alertas, estar buscando, pues, entrenarnos. Ahora, si me preguntas, ¿tenemos que entrenarnos en la totalidad de los lineamientos? Si vas a empezar, o a los que ya están empezando, clave, clave, clave. ICH, OMS, FDA y EMA. Clave es eso. Si vas a entrenarte con biosimilares, quieres ser especialista en biosimilares, tienes que empezar por la pionera de biosimilares. ¿Y quién es la pionera de biosimilares? EMA. EMA es la pionera porque se aprobó las guías, se aprobó el primer biosimilar, y luego te complementas con FDA porque las dos tienen regulaciones finales similares, y siempre en toda norma ICH. Entonces, ¿qué nos dice? Tenemos que adecuarnos a un formato de CTD, le llama, CTD. Y este formato CTD, en resumen, ¿qué es? Te dice que tú tienes que cumplir con información completa de calidad, de seguridad y de eficacia. Por ejemplo, únicamente fíjate para que te des cuenta. El módulo 3, porque esto se divide en módulo 1, 2, 3, 4 y 5. El módulo 1 no lo consideres porque es la información administrativa local. El módulo 2, ¿qué cosa es? Resumen de calidad no clínico y clínico. El módulo 2. El módulo 3, la calidad completa. El 4, no clínico completo, y 5, clínico completo. Pero fíjate nada más, solo fíjate el módulo 3, de calidad completa. Toda la serie de información que tienes que saber. Yo acá he resaltado las partes macro porque si no nos demoraríamos. Manufactura, pero quiero que veas acá caracterización, control de sustancias activas, especificaciones. Yo les comento algo. Hace poco estuve en una charla de 3 horas solo hablando de especificaciones. Solo esto, este ítem de acá, 32S y 4.1. Y lo comento porque para que sepamos la importancia de lo que demanda, y por eso que yo los invito, porque es sumamente interesante, apasionante, entrenarse y aplicar, ¿no? Uno ve el dossier y aplica la teoría, aplica los lineamientos internacionales y le agregas un artículo científico, porque eso sí, artículos científicos te ayudan muchísimo para interpretar los dossieres también. Entonces, es muy importante, fíjense toda la serie de información que nos piden para la parte de calidad, y solamente miren sustancia activa. Ustedes saben que un producto farmacéutico tiene sustancia activa y el producto terminal cuando ya está en su empaque final. Empaque final. Es decir, a la sustancia activa le agregué los excipientes, le puse un envase que puede ser un vialcito, un vial, y está mi producto final. Y acá estamos, toda la serie de requisitos que nos piden. Toda una serie. Como les dije, esto por un mínimo una charla de 16 horas, pero al menos ustedes se llevan la información que, ok, para solicitar una inscripción y una renovación para un producto biológico, necesito cumplir con el formato de CTD. ¿Quién emite el formato de CTD? La ICH. ¿Qué es la ICH? Es la Agencia de Armonización. Entonces,
Y lo mismo pasa para no clínico. Mira, aquí a los que trabajan con estudios clínicos, excelente, es un plus adicional porque lo van a entender súper más rápido la información. Y a los que no trabajan con estudios clínicos, no hay problema. Igual, el entrenamiento acá siempre apalánquense de trabajar con el área médica. Ellos también nos ayudan a entrenarnos y a revisar esta información. Y luego la parte clínica, toda la parte analítica, la eficacia, la seguridad. Entonces, en resumen, veamos bien, entonces hemos visto el módulo CTD, la regulación peruana te dice tenemos que alinearnos al módulo CTD, ¿correcto? El módulo CTD dice tienes que presentar información de calidad, no clínico y clínico, perfecto, pero hay que saber cuál es la información completa que va al original y el biosimilar, la información no tiene que ir necesariamente completa, la calidad sí, y es más, como el biosimilar tienes que primero analizar el biológico original, luego el fabricante tiene que desarrollar un biosimilar con su propio proceso de manufactura para lograr tener el perfil similar al biológico original. Entonces invierto mucha data analítica. Y una vez que ya demostró que es altamente similar a nivel analítico, ya va para la parte no clínica y clínica. Y acá puede reducir la data. Ok, entonces es importante sí la parte, mira, fíjate acá, producto innovador, Ishii y colaboradores en este estudio me gusta mucho porque enfatiza lo siguiente, te dice, perfecto que demostremos la calidad analítica, la caracterización analítica, no clínico, pero ojo, plan de gestión de riesgo. Plan de gestión de riesgo es clave, porque ustedes saben que un plan de gestión de riesgo me establece qué medidas yo puedo hacer para minimizar los riesgos de un producto biológico, ¿no? De un producto biológico. Entonces, el día de hoy, el plan de gestión de riesgo es mandatorio para presentar una inscripción, una renovación de un producto biológico, ¿no? Eso es muy importante, eso, entrenarnos en plan de gestión de riesgo, porque justamente el entender la complejidad de los productos biológicos hace necesario la implementación de un plan de gestión de riesgo. Ya Perú tiene la normativa, ya está en vigencia, así que hay que aplicarlo. Y colaboradores justamente enfatiza esos aspectos. Pero no solamente la normativa que tenemos de Perú, por ejemplo, de biosimilares y de referencia, no solamente te dice cuáles son los requisitos para un nuevo registro, para la renovación, sino que también te da la alternativa o mejor dicho, sino que te solicita, en realidad, te solicita la actualización documentaria, porque acá recuerdo un punto, que antes que salgan estas normativas, antes que salgan las normativas de la 03, de la 011, etc., solamente 5 requisitos para aprobar un registro con biológicos. Inserto, ficha técnica, rotulados, certificado de análisis y el certificado de buena práctica de manufactura y un CPP certificado del producto farmacéutico. 5 documentos nomás. Entonces, salen estas normativas nuevas y te dicen, tienes que presentar el formato CTD, todo completito, perfecto. ¿Y qué hacemos con los biológicos ya aprobados con 5 documentos? Entonces, lógico que tienen que darnos un proceso de actualización documentaria de forma gradual. Entonces, ya pasaron las fechas para presentar, lo único que está pendiente hasta el otro año es la información clínica para los biosimilares. Igualmente, ya hemos presentado planificación de riesgo, calidad no clínico. Entonces, quiero que vean acá una forma, solamente un pequeño extracto, cómo analizamos e interpretamos la regulación. Porque a diferencia, de repente, incluso la regulación de especialidades farmacéuticas tiene también sus aspectos interesantes para poder resaltar, para poder analizar, interpretar, pero de los biológicos hay que tener, sí, también, como que además de leer la regulación, la ciencia del producto es clave para interpretar un dossier y la regulación. Fíjense acá un ejemplo nada más. En la parte superior está el extracto de lo que debe tener de acuerdo al formato de CTD, porque la normativa te dice, el dossier que presentes tiene que estar de acuerdo al formato CTD. Aquí ves un pequeño pedacito de lo que dice el formato CTD. Para biológicos, la caracterización debe tener la elucidación de la estructura y otras características, y debe tener las impurezas.
Eso te dice el CTD. Entonces, si yo les pregunto, dígame usted, ¿qué interpreto yo por otras características? ¿Qué interpreto yo por impurezas? Ahí me quedo. Otro, vamos acá. La regulación de biotecnológicos te dice, igualito, pero en español, porque esta es la regulación de Perú. Aquí arriba es la guía de ICH del CTD. Entonces, igual, determinación de la estructura y otras características. Y te dice impurezas. Entonces, dije, mío, la autoridad que te va a evaluar te está pidiendo, quiero que me presente usted la caracterización del IFA de la sustancia activa y que contenga determinación de la estructura y otras características, más impurezas. Ok. La regulación de biosimilares te dice que la caracterización debe tener un ejercicio de comparabilidad, biosimilar, referencia, y que incluya estos criterios: propiedades físico-químicas, actividad biológica, propiedades inmunoquímicas, impurezas. Entonces, aquí, ¿qué conclusiones podemos sacar? Primero, preguntarme qué yo debo de evaluar y qué debo de considerar que incluye propiedades físico-químicas. ¿Qué es actividad biológica? ¿Qué es propiedades inmunoquímicas? ¿Qué es impurezas? ¿Qué interpreto por otras características? Y todo se traduce en la ciencia de los productos. Cuando yo reviso la ciencia de su estructura, de sus propiedades, su composición, y más el proceso de producción que hemos visto y otras consideraciones, yo puedo saber qué debo considerar acá, qué es esto, qué interpreto acá, qué interpreto acá. Y también debo saber que esto no es suficiente para mí, que entender la ciencia no es suficiente para mí, sino que además entender qué cosa. Exactamente, es decir, además de la ciencia, entender la regulación es ir a los lineamientos internacionales también. ¿Y por qué? Porque la normativa te dice que lo que tú presentas debe estar basado en las recomendaciones internacionales. La ciencia nos dice que, las propiedades físico-químicas, mira, físico-químicas incluye esta serie de propiedades. Estructura primaria, por ejemplo, hay que incluir la glicosilación. Incluye las variantes del producto, por ejemplo, los agregados, la acetilación, etc. ¿Ok? Eso me dice la ciencia, artículos científicos. Artículos científicos. Entonces, yo digo, la regulación me dice esto, perfecto. La ciencia me dice esto. Mi tercer paso, ¿qué me dice las normativas internacionales? Porque DIGEMI te dice bien claro en su regulación, va lo que tú presentes en documentación basado en los lineamientos internacionales. Y acá vemos un ejemplo de un biosimilar. El resumen, este es un reporte de evaluación que publica la EMA cuando aprueba un producto. Y acá EMA te pone, ¿no? A nivel de caracterización, EMA resalta los aspectos que presentó, la información o la data que presentó este biosimilar para sustentar la caracterización. Y así me puedo pasar con ejemplos, y como les dije, mínimo, esto es apasionante. Por eso digo que a veces me emociono, a veces también me enfoco para poder explicarles ese punto, pero yo los invito a través de esta pequeña introducción, análisis de un dossier, a que podamos seguir explorando, investigando, y que sobre todo llevar este mensaje: regulación, la ciencia, muchos artículos científicos, y obviamente, como el fabricante, apalánquense mucho el fabricante, no somos expertos en nada, creo, somos especialistas, sí, pero no sabemos todo, y ¿quién sabe más del producto? El fabricante. Cuando algo no entiendo, quien tiene que ayudarme es el fabricante, quien tiene que orientarme a entender, porque yo puedo leer un artículo científico, puedo leer la guía, etcétera, no, tenemos toda la voluntad de hacerlo, ¿cierto? Pero ¿quién tiene todo el know-how, toda la información? El fabricante. Así que yo les pido que tampoco, yo quería todo eso hacerlo ahorita, no me alcanza tiempo, yo necesito presentarte el otro mes un registro, que tu fabricante es tu mejor aliado siempre. Y acá una muestra de los fabricantes, por ejemplo, la regulación te dice que tenemos que listar los fabricantes, su nombre, la razón social y sus responsabilidades. Acá les doy solamente una información que existen
en biológicos no existe un solo fabricante, no existen más de uno que tienen varias funciones, uno de la manufactura propiamente y otras funciones más. A nivel internacional, muy importante, la Unión Europea, la EMA, que concretamente, que forma parte de la Unión Europea, al final, la EMA, la Agencia de la Unión Europea, para hablar propiamente, varias regulaciones. Para biosimilares es esta. Para biosimilares es esta, y la regulación macro, la directiva 2001, ya saben, 83cc, para biosimilares es esta, para biológico referencia es esta. Regulación internacional de FDA, para biológicos biosimilares está acá, y los de referencia está aquí. ¿Y por qué resalté esto último? Porque al final también creo que ahorita mucho interés con los biosimilares, igual que el biológico de referencia, claro, pero igual para que puedan ver la diferenciación normativa de biosimilares. Y Gel Canada, miren, a diferencia de FDA, que tiene varias subclasificaciones para sus genéricos, para sus biosimilares, referencia, igual que EMA, Gel Canada dice, ¿sabes qué? 2 categorías y ya está. Entonces, pues, como les dije, preguntas que yo estoy muy encantada de resolver las preguntas. Vamos a dejar esta lámina de preguntas y atentísima a todas sus consultas y las podemos resolver junto con Ángela sin problema. Y espero que esta charla súper rápida, pero que algunos mensajes quería yo resaltar y aprovechar. Ay, muchas gracias. Voy a leer ese comentario que dice de un coleguita, ¿no? Jaime Roberto Chipana. Creo que conozco a ese colega, no, pero no he conocido su nombre. No sé si, Ángelo, ¿tú prefieres que vayamos leyendo los comentarios? Por favor, aquí guíame. Que yo sin problema lo hago igual. Vamos bien, entonces... De acuerdo, Jackie, muchas gracias. Diego, ¿nos puedes ayudar un poco a leer los comentarios? O si no lo... Sí. Sí, está bien. Bien, ahora toca la parte de las preguntas. Por favor, cualquier duda, pueden activar su micro o escribirlo al chat. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, doctora, le escuchamos. Sí, ¿qué tal? ¿Quién es? Hola, Jacqueline, ¿qué tal? Soy Berta, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy interesante tu exposición como siempre. Yo te hago una consulta. Dada tu experiencia, digamos, en temas de registros de biológicos y biosimilares, ¿tú has podido detectar si en alguno de estos registros de biosimilares específicamente, cuando se presentan a las autoridades reglamentarias de los países específicos de alta vigilancia sanitaria, si solo presentan estudios clínicos de fase 3 y no incluyen fase 1 y fase 2, teniendo en cuenta que estos dos estudios, 1 y 2, digamos, se hacen ya en poblaciones, bueno, en poblaciones iniciales en pacientes y, bueno, la eficacia es transversal en esas tres fases. ¿Tú has detectado si es posible presentar solo estudios clínicos fase 3 y obviar fase 1 y fase 2, específicamente en biosimilares? En biosimilares, primero agradezco mucho tu pregunta, Berta. En biosimilares, lo que podemos hacer es que la fase 2, hay que entender acá algo muy importante, ¿no? El racional de la fase 2. La fase 2, pues, está orientada sobre todo para demostrar la dosis y si esa dosis me permite llegar a demostrar la eficacia, ¿no? El biosimilar no demuestra eficacia ni demuestra seguridad. El biosimilar tiene que confirmarla. Por eso que el estudio 3, la fase 3 sí es mandatoria, porque ahí va a confirmar, más no demostrar, que es distinto para el caso. Entonces, como en la fase 2, para el biológico de referencia está orientada a que, además de demostrar, de seguir demostrando seguridad, de hacerlos, obviamente porque siempre la seguridad se hace en todas las fases al final, es que la fase 2 le permite, en esa dosis que han hecho las investigaciones, ¿realmente esa dosis me demuestra la eficacia?
me demuestra. Entonces, como eso ya lo hizo el biológico de referencia, el biosimilar no necesita, porque tiene que respetar esa dosis y demás. El argumento principal es que, como tiene la demostración de la biosimilitud analítica y preclínica, obviamente, entonces ya no necesita forzosamente hacer un estudio de fase 2. Ahora, si la fase 2 no está orientada a la dosis, sino porque tú sabes que a veces hay estudios clínicos que no necesariamente una fase 2 es demostrar la dosis, ¿cierto? Y esto ya cuando tienen aprobación de registro, pero yo me refiero antes de la aprobación del registro, en este desarrollo. Es por ese racional que cuando uno revisa las aprobaciones en EMA, las aprobaciones en FDA, de varios biosimilares, uno ve que en la parte de estudios clínicos te pone estudio de fase 1 y fase 3. Muy pocos son los que han reportado de fase 2. Entonces, con estos sustentos, no habría ningún problema en que no se haya incluido en la fase 2. Si bien claro has demostrado la toxicidad en fase 1 y bien claro demostraste en la fase clínica y todavía tienes la biosimilitud bastante robusta, la fase analítica, tienes argumentos suficientes como para que no sea necesario presentar fase 2. Ahora, si me dices, Jacqueline, no presentamos fase 1, ahí va a estar más complicado, porque yo digo, porque yo no me atrevería a darle al paciente una fase 3 si primeramente mínimo no evalué la toxicidad en fase 1. Entonces, esos son criterios más, al menos que el desarrollador diga, ¿no? Nosotros nos lanzamos a la fase 3, pero porque vimos que, no sé, la toxicidad en el preclínico, en animales, fue bastante baja, fue bastante controlada, no sé, como esos. Yo me pongo a pensar muchos argumentos, pero al final no he visto en mi experiencia, al menos en los reportes que reviso de autorizaciones de biosimilares que están cargadas y disponibles en EMA y en FDA, siempre ponen fase 1. Entonces ahí sí que va a estar complicado, pero yo creería que habría que investigar más el por qué no hizo la fase 1, encontrar un sustento bastante técnico para que la autoridad lo pueda aceptar, ¿no? Pero en lo que te digo, en lo que está al día de hoy disponible en EMA y en FDA, sí hay fase 1. Ok, muchísimas gracias. Acá veo un comentario, perdón, que creo que me pasé de Jaime Chipana. No, pensé que era pregunta, pero Doctora, adelante. leeré un par de preguntas de los comentarios, ¿le parece? Sí. Desde su punto de vista, ¿cómo evalúa la actual regulación de Perú que debería cambiar o potenciarse en términos de la regulación? Pregunta del colega Alexander Huacha. Alexandra, agradezco tu pregunta. Hay dos puntos que me gustaría resaltar. Yo creo que la regulación, como ya está, descripción de renovación es bastante buena, es muy buena, nos da un estándar bastante bueno. Pero yo creo que tenemos que buscar los mecanismos para acelerar las aprobaciones y revisiones con productos biológicos y sobre todo considerando que si ya tú traes productos que en otras agencias han pasado un proceso de revisión con un programa de aceleración porque hay un racional muy importante a nivel médico y porque es necesario el producto, y viene acá al Perú y si allá te lo aprobaron en 6 meses y viene acá y allá se esforzaron en ver esos programas, en aprobarlos en esos tiempos y venir acá y que es como tú dices, de nada valió ese proceso acelerado porque aquí en el Perú hay un proceso más prolongado. Hay que tener paciencia, sí, con el proceso porque nuestras agencias también se están adecuando, nuestra autoridad se está adecuando. No juzgo eso en absoluto, pero sí creo que debemos tener en mente pensar que estar viendo posibilidades, opciones de hacer una revisión más expedita a los procesos para que podamos llegar pues a obtener un producto en no más de un año y medio como se tiene con medicamentos sintéticos. Entonces, hay una disposición ya en la normativa que habla que si un producto es aprobado en FDA, un país de alta vigilancia, EMA, etcétera, de la lista que existe, debería de revisarse en no más de 120 días. A la fecha eso no se da, pero
se entiende el progreso, pero hay que ir pensando en aplicar o qué mecanismos puedo hacer, ya sea desde nosotros que presentamos o desde la agencia o ambos, para lograr esos objetivos. Acelerar el proceso de revisión y aprobación de biológicos sería uno. Y el segundo, lo que respecta, es que no tenemos una norma de cambios para biológicos. Si ahora hay una falta de predictibilidad, porque no sabes qué requerimientos, qué procesos le va a aplicar, porque no hay una norma de cambios. Hay un proyecto de reglamento del año pasado, pero todavía no se ha aprobado. Entonces, sí tenemos la regulación para un nuevo registro, para la renovación, pero no tenemos una norma de biológicos para cambios mayores, no existe. Entonces, muy importante eso que tenerse en cuenta. Bien, doctora, nuestra colega Ana Alfaro pide que repita los nombres de los programas que son empleados para aprobarlos al biológico en fase 2 de los estudios clínicos. Muchas gracias a la colega Ana, sí, creo que dije correctamente. Existe el programa, bueno, es que son varios programas, pero voy a mencionar los principales. El Fast Track Designation, el Priority Review, el Breakthrough Designation y el otro es Accelerated Approval. Yo los invito con todo el amor que tengo para compartir información. Yo tengo un blog donde está publicado los programas acelerados. Hice hace poco este año, si no me recuerdo, publiqué ese contenido. Ahí te hablo de los programas acelerados de FDA, de EMA y de otros más, me parece, de acceso completamente libre. Así que sí, yo te invito a visitar mi blog en www.jacquelineborja.com. Y pues ahí puedes encontrar ese artículo para más información, y parece que también he linkeado los links de acceso, pero ahí están los programas. Y sí, es muy bueno que haya ese interés, porque la verdad, ¿saben? Hay que avanzar a ese nivel ya, para poder influenciar, para poder también orientar, porque cada uno aprende, de repente por el tiempo, yo digo, no todos estamos revisando estos aspectos, pero sí, los invito por ahí si es que quieren, y si no, pues ya saben que existen esos programas y pueden ir directamente a la página de la FDA. Pueden pues escribir Expedited Review Programs. Bien, doctora, creo que no hay más preguntas. ¿A usted le gustaría dar algún comentario final? A ver, quiero ver, no veo comentarios, pero nada. Bueno, agradezco mucho por los comentarios, los colegas. Sí, Pero sí veo aquí veo una pregunta de Ana Alfaro también. Pero bueno, creo que no. Diego, ¿puedes preguntar si hay alguna otra pregunta? Doctora. Acá dice una pregunta de Ana Alfaro, alguna otra pregunta. De acuerdo. A ver, vamos a ver. La doctora Ana Alfaro nos dice, ¿el biosimilar puede presentar las indicaciones terapéuticas del biológico de referencia exclusivamente aquella indicación a la que se realizó el estudio clínico? O sea, o a aquella indicación en la cual está aprobada ya el de referencia, ¿no? Es que tiene que hacer el estudio clínico de las indicaciones que ya tiene el biológico de referencia. Entonces, cuando está en fase de desarrollo, tiene que elegir la indicación que es más sensible, obviamente, y que va a permitir hacer la extrapolación de las indicaciones, ¿no? Entonces, sí, tiene que ser las que ya tiene el biológico de referencia aprobadas, porque si un biológico de referencia no las tiene aprobadas, entonces no hay forma que el biosimilar use otra indicación, porque primero el biológico tiene que demostrar seguridad y eficacia para que luego el biosimilar confirme seguridad y eficacia. De acuerdo. A ver, hay otra pregunta de la doctora Rotero, que nos pregunta si hay normativas para biosimilares que provengan de ingredientes naturales. Como una especie ingredientes naturales, creo que eso ya va más con síntesis química, con Vigesa. Porque es que, perdóname, es que estoy leyendo mal. Hay productos que contienen Bacillus clostridium y ahora se están escribiendo como dietético. O sea, ok, mira, no, esa información no lo sabía. Como dietético del Perú, tengo entendido que es un biológico.
contienen bacillus clostridium y ahora se están escribiendo como dietético. Claro, entonces entiendo, esa es una cepa, se trata de un medicamento que tiene una cepa activa, ¿no? Como puede ser la fermina y otros más, ¿no? Pero también podría ser, es que para dietéticos no conozco mucho los dietéticos, pero tengo entendido que dietéticos tiene como unos criterios estándar internacionales para que lo puedan considerar como dietético. Yo le sugeriría a Janina, como no es este caso, que intentes poner en registros sanitarios de IGMI, o mejor, hazte un reporte más sencillo. Tú pones biológicos y te da la opción de sacarte un reporte y puedes buscar ahí si es que alguno te sale con Bacillus clostridium, ¿no? Porque no tenía esa información. Tenemos una pregunta Sí. sobre las reacciones de inmunogenicidad, ¿no? De la doctora Soledad Sánchez. Muchas gracias. Agradezco igual por las preguntas. A ver, la inmunogenicidad es muy interesante porque hay factores que determinan la inmunogenicidad, el factor propio del producto, etcétera, pero la inmunogenicidad en sencillas palabras es lo siguiente. Nosotros tenemos un sistema inmune, ¿cierto? Nuestro sistema inmune produce anticuerpos, ¿correcto? Pero lo ideal es que esos anticuerpos no ataquen a los medicamentos, ¿no? Que no, cuando un medicamento ingresa a nuestro cuerpo, no es que ya, ingresó un medicamento, lo voy a atacar, no es lo que esperamos. Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando hay inmunogenicidad, hace que los anticuerpos puedan bloquear la acción de un medicamento. Y por eso que la inmunogenicidad es la capacidad de nuestro sistema inmune de producir anticuerpos antidroga, biológico. Y pueden haber anticuerpos neutralizantes que lo neutralizan y tiene dos principales efectos. Reduce eficacia y aumenta la inmunogenicidad. Y hay factores que hacen que exista más o menos inmunogenicidad. Y ese es otro artículo que podemos revisar, o experiencias, porque uno cuando ve con biológicos, ve la ficha técnica y además ahí vemos, eso es inmunogenicidad, eso es inmunogenicidad. Entonces, ahora bien, no es que los productos biológicos sean inseguros, eso es algo muy importante, sino que hay la potencialidad de generar inmunogenicidad. Por eso el adecuado control, el monitoreo con el médico paciente, por eso el adecuado plan de gestión de riesgo para minimizar riesgo. Una tarjeta al paciente, una guía al médico, para que cualquier evento que se pueda producir, podamos actuar de forma rápida. De acuerdo, me parece que ya no hay más preguntas. Igual los invito a los asistentes a levantar el micrófono y poder hacer cualquier salvedad relacionada. Si es que alguien tuviera alguna pregunta relacionada. Ángelo, yo veo que están preguntando que les avisemos sobre próximas capacitaciones. Sí, definitivamente, yo creo que se vienen cursos muy interesantes.